Es un gusto conocerlos. En esta oportunidad tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conocimientos acerca de la parte de lo que se llama el método gráfico en investigación de operaciones. Entonces, lo primero que hay que comentar de que, si bien es cierto, el método gráfico es importante en esta materia, tiene sus limitaciones y las limitaciones del método es que solamente nos va a ayudar a concretar decisiones cuando lo que tengamos que maximizar o minimizar las condiciones, restricciones o funciones objetivos a analizar solo tengan dos variables, la variable X y la variable Y, o la variable X1 o la variable X2, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que se utilice. Entonces, como este método, les decía que es importante, pero limitado, porque a la hora de la verdad en las empresas se maneja más de una variable o hay más de una restricción o hay más de una disponibilidad o hay más de una limitación. Sin embargo, es importante reconocerlo y ver su funcionalidad porque muchas veces nos va a ayudar más que todo a la parte gráfica, ¿no? A entender gráficamente el comportamiento de curvas, que en este caso son lineales, curvas de primer grado. Entonces, por un momentito, por favor, vamos a... Bien. Ahora sí, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Ok, Sí, perfecto. licenciado. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí. Bien, entonces, ahora sí, buenos días para todos. Gusto en conocerlos, como les mencionaba. Voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes algunos conocimientos acerca de la parte de investigación de operaciones. Comentaba de que en investigación de operaciones, el objetivo fundamental de la materia es conocer diferentes algoritmos que permitan al licenciado poder tomar decisiones a la hora de maximizar utilidades y minimizar más que todo costos. Cuando nosotros hablamos del método gráfico, estamos hablando de que el método gráfico es un implemento, una herramienta adicional que tiene el licenciado para poder tomar decisiones desde el punto de vista gráfica, pero con la desventaja de que este método es limitado, contiene limitaciones. Si bien es verdad, existen en la vida real problemas que pueden ser resueltos por el método gráfico, también es verdad que en las empresas no solamente se produce o fabrica dos productos. Una empresa relativamente pequeña
comenzando a hacer, digamos, su parte operativa y de producción, puede empezar con un producto o dos, pero si hablamos de pequeñas empresas atendiendo a medianas y a compañías, indudablemente la cantidad de variables a tomar en cuenta va a ser más de dos, y entonces ahí vendrá la parte del método simplex. Ahora, ¿en qué nos ayuda el método gráfico? El método gráfico nos va a ayudar a entender el comportamiento de las curvas que se van a analizar en esta parte de la materia, que generalmente son líneas rectas, que pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes, y de acuerdo a esa disponibilidad de líneas, el tipo de solución puede ser única, puede ser infinita, puede ser incompatible, que no tengamos solución factible en el ejercicio, puede ser degenerada, que la región factible no tenga un límite en cuanto a la zona que vamos a analizar, y entonces existe un montón de soluciones que es importante saberlas reconocer a la hora de tomar una decisión. Bien, voy a empezar entonces compartiendo con ustedes la parte de maximización de utilidad. Vamos a ver este problema en la que tenemos un herrero que cuenta con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio. Esta vendría a ser la materia prima que este camarada tiene actualmente, pongámosle, en su fábrica, y le nace la idea de, con este material, fabricar bicicletas. Dos tipos de bicicletas, las de paseo y las de montaña, las cuales efectivamente él desea vender a 2.000 y 1.500 bolivianos respectivamente. Ahora, cuando estamos enfrente a un ejercicio y ya estamos leyendo la parte de dinero, la parte monetaria, generalmente ahí se encuentra la función objetivo. Pero cabe recalcar lo siguiente, la función objetivo no solamente maximiza dinero, la función objetivo también puede maximizar tiempo, puede maximizar producciones, puede maximizar intereses, puede maximizar un montón de variables, y no hay que dejarse limitar con el hecho de que la función objetivo solamente maximiza dinero. Quiere decir de que su profesor le puede preguntar cualquier tipo de problema en la que yo, por ejemplo, quiera maximizar intereses, quiera maximizar algo que no tenga que ver con la parte económica. Entonces, no tenemos que encerrarnos en que la función objetivo solamente es dinero. Ahora, un problema de método gráfico generalmente tiene tres partes importantes. La materia prima que yo voy a tener que usar para efectuar la producción de un determinado bien, la parte económica, donde sacamos la función objetivo, y tenemos las disponibilidades, que es lo que yo tengo a disposición o lo que yo necesito hacer o utilizar para llevar a cabo la producción de ese determinado bien. Y acá dice de que para que este herrero pueda fabricar estas bicicletas, él va a ocupar lo siguiente: él va a ocupar 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio para la bicicleta de montaña, y 2 kilogramos de ambos materiales, ¿no?, respectivamente para la otra. Entonces, ¿qué nos pide determinar el ejercicio? ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña tendrá que vender este herrero para obtener la máxima ganancia, para optimizar su ganancia? Entonces, esto es importante. Si nosotros no tenemos el conocimiento financiero, si nosotros no tenemos un conocimiento de la materia de investigación de operaciones, entonces este herrero, por ejemplo, puede agarrar y puede decir, con que venda 5 bicicletas de paseo y con que venda 7 bicicletas de montaña, soy feliz. Con que ya tenga ganancia, espectacular. Lo que no sabe mucha gente es que la investigación de operaciones lo que hace es decirte exactamente lo que tú tuvieras que vender de acuerdo a lo que tú tienes para obtener la máxima ganancia. Es decir, puede ser de que con más de 5 bicicletas de paseo o con más de 7 bicicletas de montaña, tú puedas obtener una ganancia máxima. Ahora, uno dice, no es obvio eso de que si yo produzco más, gano más. No, no es tan así, ¿no es cierto? Porque si fuera verdad de que si nosotros vamos a producir más bicicletas de montaña y más bicicletas de paseo, tenemos más ganancia, nos topamos con varios conceptos que van en contra de esa teoría, como por ejemplo los costos de fabricación, los gustos de los clientes, la competencia, y entonces
no significa de que si yo produzca más, voy a tener más dinero. Pero sí puedo calcular con la materia hasta cuándo tengo que producir y hasta cuánto tengo que vender para obtener la máxima ganancia. Dependiendo también de la curva a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, lo primero que hacemos acá es declarar las variables. Al hacer la declaración de variables, no es importante solamente modelar el modelo matemático, sino que yo tengo que saber claramente qué es para mí X y qué es para mí Y para tomar las decisiones a la hora de calcular el ejercicio. Entonces aquí para mí voy a ocupar las variables X y Y, pero también puede ser ocupada X1 y X2. X va a ser la cantidad de bicicletas de paseo a vender y Y va a ser la cantidad de bicicletas de montaña a vender. Por lo tanto, vamos a introducirnos en nuestra función objetivo. La función objetivo está simulada matemáticamente como la función precio por cantidad. Es decir, precio por cantidad del utensilio número 1, precio por cantidad del bien o utensilio número 2. Como está pensado este herrero vender a 2.000 bolivianos la bicicleta de paseo, y la bicicleta de paseo va a ser representada de aquí para adelante por X, entonces vamos a colocar 2.000X. Y como va a vender a 1.500 la bicicleta de montaña, y la bicicleta de montaña va a ser para nosotros representada por la variable Y, entonces vamos a colocar 1.500. De acuerdo a la cantidad que me brinde la materia o me aconseje la materia a vender, obviamente tendremos una utilidad máxima, ya que esto es precio por cantidad. Precio por cantidad, que es como está definida la función objetiva dentro de lo que se llama la parte monetaria. De ahí para adelante tenemos que hacer lo que se llama la modelación del modelo matemático, porque indudablemente cuando producimos un determinado bien, vamos a tener restricciones, vamos a tener limitaciones. Y aquí las limitaciones que tiene este herrero son las siguientes. En primer lugar, el herrero no tiene todo el acero del mundo y todo el aluminio del mundo. El hecho de no tener todo el acero del mundo y todo el aluminio del mundo ya implica una restricción. O sea, yo si fuera el herrero, yo diría, yo quisiera tener todo el aluminio del mundo posible y todo el acero del mundo posible, porque mientras más materia prima tenga, más puedo producir. Pero tengo solamente 80 kilogramos de acero y tengo 120 kilogramos de aluminio. Y entonces ahí voy a tener que limitarme a utilizar esto que tengo yo. Y aquí entra un concepto importante. Para nosotros representar las limitaciones, utilizamos el símbolo de relación matemática menor igual. Generalmente los problemas de maximización vienen representados con el símbolo de matemática menor igual. ¿Por qué menor igual? Porque como yo tengo 80 kilogramos de acero, puedo ocupar los 80 o puedo ocupar menos de 80, pero no puedo ocupar más de 80 porque no tengo más de 80. Entonces no puedo utilizar el símbolo mayor igual. Tengo que ocupar el símbolo menor igual. Porque aquí tengo dos opciones. O ocupo los 80 o ocupo menos de 80. O ocupo los 120 o ocupo menos de 120. Pero no puedo ocupar más de lo que tengo. Y entonces por eso de que aquí en los modelos matemáticos vamos a ver frecuentemente el símbolo de menor igual. ¿Por qué? Porque la materia prima es una limitación en este problema. ¿Por qué la restricción número 1 es X más 2Y menor o igual a 80? Cuando ustedes hagan un modelo matemático, tienen que cumplir el principio de homogeneidad. ¿Qué significa el principio de homogeneidad? Que si yo aquí hablo de acero, toda la ecuación matemática tiene que hablar de acero. O sea, no puedo mezclar mi modelo matemático hablando, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta de que vamos a producir tortas de chocolate y tortas de frutilla. No puede ser que en una ecuación matemática yo le coloque frutilla y le coloque chocolate, las dos en una misma ecuación. Claramente la teoría dice de que yo debo cumplir el principio de homogeneidad en una ecuación matemática. Y aquí mi primera restricción va a ser con el acero.
me informa de que para la bicicleta de paseo, que está representada por X, ¿no? Por eso que es importante, digamos, primeramente declarar las variables. Para la bicicleta de paseo empleará 1 kilo de acero y para la bicicleta de montaña 2 kilos de acero. Entonces, por eso que aquí vamos a colocar 1x más 2y. X porque me dice que va a ocupar 1 kilo de acero en la bicicleta de paseo y 2y porque me dice que va a ocupar 2 kilogramos de acero en la bicicleta de montaña. Y le coloco menor o igual a 80 porque como estoy hablando de acero, entonces lo que debo colocar acá debe estar en relación a la materia prima que estoy ocupando, que en este caso es acero, y entonces colocamos menor o igual a 80 porque no tengo más de 80 kilogramos para ocupar. ¿Por qué no ponemos igual? A mí siempre me gusta explicar detalladamente todos los conceptos. ¿Por qué no ponemos igual? Igual a 80. Porque si tú pones igual a 80, tú estás diciendo de que sí o sí vas a ocupar los 80. ¿Por qué en esta materia ponemos menor o igual? Porque yo como dueño, por ejemplo, de este terreno donde está el acero y el aluminio, yo puedo decir, no señores, yo no voy a ocupar los 80, yo voy a ocupar 50. No quiero ocupar los 80, quiero ocupar 50. Entonces, por eso es menor igual, porque le damos la opción al empresario de ocupar, si él quiere, toda su materia prima o ocupar lo que él quiera. Por eso no ponemos igual, porque al poner igual estamos imponiendo de que tenemos que ocupar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Nuestra restricción número 2 es por el motivo de que como la siguiente materia prima es el aluminio, y nos dice claramente que vamos a ocupar 3 kilogramos para la bicicleta de paseo y 2 para la bicicleta de montaña, entonces aquí colocamos 3x más 2y. Recuerden que X representa a la bicicleta de paseo y Y a la de montaña. Y como estamos hablando de aluminio, tengo que mantener el principio de homogeneidad en donde se quita. Hablas de aluminio, tenés que terminar hablando de aluminio. Y entonces ponemos menor o igual a 120 porque eso es la cantidad que yo dispongo de aluminio actualmente en este problema. No tengo más restricciones, no tengo más limitaciones, el problema no me presenta otro tipo de restricciones en el ejercicio y entonces terminamos acá con la ecuación de positividad o también conocida como la ecuación de no negatividad. Esto de acá, mis estimados jóvenes, tiene que estar presente en cualquier modelo matemático porque si yo no coloco esto, ¿cuál es el problema que va a pasar? Cuando yo haga la gráfica, me puedo topar con resultados negativos. O sea, yo no puedo como licenciado agarrar y decir, estimado gerente, vamos a producir menos 5 sillas y menos 8 mesas para ganar menos 500 bolivianos. Indudablemente lo que acabo de decir es algo sin fundamento, sin criterio, ¿no? Sin idea. ¿Y por qué pasó, digamos, esto? Porque el licenciado no puso la condición de no negatividad. Cuando nosotros trabajamos en el método gráfico, tenemos que trabajar con el primer cuadrante de un plano cartesiano que está conformado por 4. Y a nosotros en la parte económica nos interesa el primer cuadrante, donde X es positiva y donde Y es positiva, y en esa zona es donde nos interesa la zona factible. Porque, ojo, si yo grafico mi ejercicio, no solamente tendré zona factible en la parte positiva, puede ser que tenga zona factible en la parte negativa. Pero esas zonas factibles negativas no nos interesan porque desde el punto de vista económico yo no puedo dar un informe diciendo que tenemos que producir menos X cantidades de tanto y menos X cantidades de tanto para ganar menos X bolivianos. Es por eso de que esta ecuación es fundamental en todo modelo matemático. A la hora de graficar el ejercicio, tenemos esta gráfica conformada por dos líneas rectas y la zona factible viene a ser la intersección de esas dos líneas. En esta parte nosotros tenemos herramientas tecnológicas
como por ejemplo el PHP Simplex o el GeoGebra, en donde una cosa interesante que yo hago con mis estudiantes, que también tengo estudiantes de investigación de operaciones, eh, es lo siguiente. El estudiante en esta materia tiene que saber manejar la tecnología. Es verdad de que tiene que saber hacerlo a lapicito y a mano, pero también es verdad de que hay que enseñarle a usar la tecnología, porque cuando vayan a trabajar, las empresas no le van a esperar a que usted saque una hoja y un lápiz y con una regla dibuje su línea uno, dibuje su línea 2 y subraye su zona factible. Las empresas le van a dar una computadora, le van a dar una oficina, le van a decir, estimado licenciado, por favor, este es el problema a resolver, queremos un informe de cuántas bicicletas vamos a vender, cuánto va a ser la utilidad máxima. ¿Para cuándo eso? Para ayer, o sea, ya. Y entonces aquí yo voy a mostrarles un poquito el uso de algunas partes tecnológicas. Bueno, esto me imagino que lo conocen, el PHP Simple. Aquí yo le he graficado el PHP Simple, pero también voy a mostrarles el GeoGebra. Ocurre de que la ventaja del PHP Simplex es que yo coloco este modelo en el PHP Simplex y él me genera la gráfica. Me genera la gráfica, me genera la zona factible y lo más importante, me genera la gráfica de la función objetivo. Cuando ustedes colocan su modelo matemático en el PHP Simplex, esta línea roja es la gráfica de la función objetivo. Y aquí va lo importante. La teoría dice de que cuando yo encuentro una zona factible, los candidatos a generar la máxima ganancia son los vértices. O sea, la máxima ganancia puede estar en A, puede estar en C, puede estar en E. Entonces uno dice, caramba, voy a tener que calcular el punto A, tendré que calcular el punto C, tendré que calcular el punto E. En este caso no, porque la ventaja del PHP es que, aparte que te da la gráfica y te muestra la zona factible, te dice, mire compañero, le estoy dando la gráfica de la función objetivo, esta de rojo, y esa gráfica de rojo, ¿qué utilidad tiene? La utilidad de decirme que en el punto que pase esa línea roja, ese es el punto que debes calcular. O sea, me está diciendo, no perdas tu tiempo calculando A, no perdas tu tiempo calculando E, calculame C. Ahí está el punto máximo. Eso significa esta línea roja. La ventaja de usar el PHP. Entonces el PHP me está diciendo, te voy a dar la gráfica, te voy a dar la zona factible, más de yapa te voy a decir cuál es el vértice que debes encontrar. ¿Ves esta línea roja? Sí, señor. Muy bien. Esta línea roja pasa por el punto C y entonces ahí se encuentra la máxima ganancia. Podés leerla del gráfico, podés hacer la lectura del gráfico, pero a veces este punto no entra en un valor exacto. A veces este punto cae en un sitio donde si yo proyecto, aquí por ejemplo, vamos a suponer que proyectando esto me cae por aquí. Vamos a suponer. Entonces yo digo, debe estar en 20.3 aproximadamente al ojímetro. Eh, en lo que nosotros estudiamos, cuando hablamos de dinero, no hay aproximadamente. O sea, yo no puedo decir, pienso yo que este puntito está cayendo en 20.3. No, mire, yo lo quiero exacto. Y entonces, si hablamos de exacto, tenemos que hablar de lo que se llama cómo calcular un vértice. Y para calcular un vértice tenemos 7 métodos. El método de reducción, el método de igualación, el método de sustitución, el método de Kramer, el método de Gauss-Jordan, el método de Newton, el método de la inversa. Eh, Siempre una pregunta que hace el alumno es, ¿para qué sirve álgebra lineal? Una materia que ustedes han llevado antes de esta materia. Una álgebra lineal sirve justamente para esto. Aquí se aplica el concepto de álgebra lineal. Aquí yo puedo aplicar, por ejemplo, Gauss, puedo aplicar Gauss-Jordan, puedo aplicar Kramer para calcular el vértice que yo quiero de interés. O pueden aplicar método de colegio, por ejemplo, el método de reducción.
Lo que yo he colocado aquí es lo siguiente. Este punto C, que es el que quiero calcular, pasa por la restricción número 1 y pasa por la restricción número 2. Pasa por la restricción número 1 y pasa por la restricción número 2. Entonces yo debo encontrar la solución de este sistema. Para calcular la variable X o para calcular la variable Y, eso depende de cada persona. Lo que yo puedo hacer es elegir qué variable voy a calcular primero. Entonces que yo, por ejemplo, decidí elegir calcular la variable X. Para calcular la variable X, debo eliminar la variable Y. Para eliminar la variable Y, debo asegurarme de que esta variable sea igual, y como son iguales, suficiente que multiplique por -1 para obtener el cálculo de X. Entonces, cuando yo multiplico por -1 la ecuación, me va a quedar entonces de la siguiente manera. -1 por X, -1 por 2Y, -2Y, -1 por 80, -80. Y voy a copiar la ecuación número 2. Vamos a lo importante aquí. En esta materia no se puede ser mecánico, y aquí el profesor tiene que explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué estás multiplicando por -1? Porque debo calcular el vértice. ¿Qué vértice? El vértice C. ¿Por qué? Porque ahí está la máxima ganancia. Me di cuenta de que como la variable Y son iguales, si yo la multiplico por -1, la primera o la segunda, la variable Y se va a eliminar. Y al eliminar la variable Y, voy a obtener la coordenada de la variable X. Por lo tanto, haciendo una sumatoria, -2Y con 2Y se va a eliminar y me va a quedar 3X menos X, 2X, menos 80 más 120, 40, y 40 dividido entre 2, eso me va a dar 20. Entonces ya tengo la coordenada del vértice C para X, que vale 20. Con ese 20 me puedo ir a cualquier ecuación, a la primera o a la segunda, y puedo obtener la coordenada de la variable Y. Elijo la primera, eso ya es una cuestión personal del alumno. Despejo la variable Y, esto que está con más pasa con menos, y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y como tengo a mi disposición el valor de la variable X, sustituyo y digo 80 menos 20, 60, entre 2, 30. Por lo tanto, tengo el valor de X y tengo el valor de Y, y por ende ya tengo el vértice donde voy a tener la mayor ganancia. Indudablemente, el PHP me genera una tabla de informe donde me muestra los resultados del vértice A, del vértice C y el vértice E. Indudablemente la tecnología me va a dar los valores de los vértices, pero indudablemente también su profesor seguramente les va a pedir que ustedes matemáticamente encuentren el vértice. Y entonces de esta tabla podemos ver claramente de que con el vértice A obtenemos una ganancia de 60.000, con el vértice E una ganancia de 80.000, pero con el vértice C, que ya estaba avisado por el programa, ¿no? Ya me estaba avisando, mira esta línea roja, te la hago para decirte que el C es nuestro adulado, el C es el candidato. Como ustedes pueden ver acá, yo no calculé matemáticamente los tres vértices, directamente me fui al C. ¿Por qué? Porque me está avisando. Y entonces aquí, efectivamente en el C, tengo una ganancia de 85.000, que es superior al vértice A y al vértice E. Lo que significa entonces que le hemos ayudado a este herrero en lo siguiente. El informe final dice lo siguiente. La ganancia máxima o máximo beneficio, según el gráfico, se encuentra en el vértice C. Por tanto, el herrero deberá fabricar 20 bicicletas de paseo y 30 bicicletas de montaña para obtener un beneficio máximo de fabricación de dichas bicicletas con 85.000 bolivianos. Entonces, este herrero nos contrata y nos dice, escúcheme, licenciado, yo tengo ahorita a disposición 80 kilos de acero, 120 de aluminio. Ok, perfecto. ¿Qué querés hacer? Bicicleta de paseo y de montaña. Excelente. ¿A cuánto la querés vender? A 1.500 y a 2.000. Excelente. ¿Has averiguado
¿Cómo es el proceso de producción? Sí, averigüé de que para esta bicicleta hay que ocupar esta cantidad y esta cantidad. Y para esta bicicleta hay que ocupar esta cantidad y esta cantidad. ¿Cómo querés que te ayude? Quiero que me digas cuánto debo producir, cuántas bicicletas debo hacer con lo que tengo para tener máxima platita. Ahí entramos nosotros. Y le decimos al herrero, estimado amigo, usted tiene que hacer 20 bicicletas de paseo, 30 de montaña, y con eso te va a ganar 85.000 bolivianos. Ojo, el hecho de fabricar las 20 bicicletas de paseo y las 30 de montaña te va a dar la máxima ganancia. Otra cosa es venderlas, pero ahora ya tenés una idea de que tenés que hacer 20 de estas y 30 de estas, obviamente venderlas para obtener una ganancia de 85.000 bolivianos. ¿Se ha entendido la explicación del problema? Por favor, ¿quedó claro lo que he explicado? Sí, se entendió. Sí, Licen, se entendió. Sí, Lisa. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, a mí siempre me gusta explicar detallado. Yo sé que el tiempo es limitado, pero lo importante es entender el motivo de las cosas. A ver, mis estimados jóvenes, fíjense este ejercicio. Con ustedes vamos a plantearlo y vamos a razonar. El problema acá, en esta parte de la materia, es el razonamiento del estudiante. Indudablemente, hay que mencionarlo, el alumno viene mecánico de colegio. O sea, en colegio, ¿qué pasó con los estudiantes? Aquí está la fórmula, reemplazarla, resultado. Lo que faltó en colegio es darle la oportunidad al estudiante de razonar. Y es por eso que muchas veces, cuando nos topamos con una materia de esta naturaleza, nos cuesta razonar porque estamos mecánicos. Entonces, razonar es un arte que no es muy difícil, pero que tiene su tiempo para que yo pueda implementar el modelo matemático. En las empresas nos van a dar el modelo matemático, no, nosotros vamos a tener que optimizarlo. Nosotros, los licenciados, vamos a tener que crearlo. A nosotros nos van a dar el problema. Voy a contar la historia de este problema de la siguiente manera. Voy a viajar, alisto mis maletas, me voy a la terminal de buses y en la terminal de buses encuentro a un compañero de colegio. Había sido que mi compañero de colegio es el dueño de una empresa que se encarga de ofertar viajes de Cochabamba a Santa Cruz. Le encuentro y el compañero me dice, escúchame hermanito, ¿cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Qué es tu vida? Bla, bla, bla. Y entonces yo le cuento de que tuve la oportunidad de estudiar licenciatura. Soy licenciado. El tipo me dice, no puedes, me dice, escúchame, has caído del cielo porque necesito tu ayuda por lo siguiente. Yo soy el dueño de una empresa de autobuses que ofrece servicios de viaje de Cochabamba a Santa Cruz. Y quisiera que vos me digas cuántos pasajes tengo que vender para ganar plata, viejo, porque ¿sabes qué? Vendo pasajes y no veo ganancia. O sea, me da apenas para subsistir. Entonces nosotros le decimos, claro, no hay ningún problema, ningún problema. Contame cómo es la empresa, contame la historia, a ver. Entonces fíjense lo que él me empieza a contar. El camarada ofrece pasajes para fumadores y no fumadores. A los fumadores le vende a 200 bolivianos y a los no fumadores a 100 bolivianos. Entonces yo tengo que meterme en la historia, tengo que crear una película para entender lo que yo voy a formar. Porque si yo genero mal el modelo, eso se ve reflejado en la contabilidad o en una auditoría. Y indudablemente la parte gerencial no va a querer que su licenciado genere pérdida, sino que genere ganancia. Entonces, hemos entrado a la parte económica y aquí yo le digo al camarada, mira, esto que vos me decís, 200 bolivianos y estos 100 bolivianos va a ser nuestra función objetiva. Pero, para que me entiendas, vamos a declarar variables. X va a ser la cantidad de asientos para fumadores que vas a vender y Y va a ser la cantidad de asientos de no fumadores que vas a vender.
De aquí para adelante, todo lo que sea fumadores es con X y todo lo que sea no fumadores es con Y. O X1 y X2. Por lo tanto, como vos me decís que le vendés a los fumadores a 200 bolivianos y X es para los fumadores, 200X. Como vos me decís que le vendés a 100 bolivianos a los no fumadores el pasaje y los no fumadores están representados por Y, entonces ponemos 100Y. Lo que vamos a maximizar va a ser tu ganancia. Tú quieres maximizar tu ganancia. Entonces, para eso necesito el precio de venta de tus pasajes y vamos a averiguar cuántos pasajes tuvieras que vender para que veas platita, veas progreso, veas ganancia. Por eso que la función objetivo es precio por cantidad. Ahora, seguramente, estimado amigo, usted tiene restricciones en su empresa. Toda empresa tiene restricciones. Él dice, sí, tengo restricciones. Por ejemplo, al no fumador solo le dejo llevar 50 kilos de peso y al fumador 20 kilos de peso. Eso ya es una restricción, eso ya es una limitación. El autobús tiene 90 asientos. Esa es otra limitación. Yo quisiera que tenga 200 asientos, pero no tenemos 200 asientos, tenemos 90 asientos, eso me limita. Y admite un equipaje de hasta 3.000 kilogramos. ¿Cuál ha de ser la oferta de asientos de la compañía para cada tipo de pasajeros con la finalidad de optimizar el beneficio? Ok. Primera restricción que yo veo en este problema. La cantidad de peso que se le permite a los pasajeros. Claro, no se le permite llevar mucho peso porque la flota solo admite hasta 3.000 kilogramos. Y entonces aquí el camarada le deja llevar 50 kilos al no fumador y 20 kilos al fumador. Recuerden el principio de homogeneidad. Si yo voy a hablar de equipaje, peso de equipaje, mi ecuación tiene que hablar solo de equipaje. Entonces yo digo, vos le permitís 20 kilos de peso al fumador, que es X, y le permitís 50 kilos de peso al no fumador, que es y solamente podemos admitir hasta 3.000 kilos. Por eso pongo menor o igual a 3.000. O sea, puedo meter los 3.000 kilos, puedo meter menos de 3.000 kilos, no puedo meter más de 3.000 kilos. No, no está permitido. ¿Qué más? Los asientos. Los asientos son otra restricción. ¿Por qué pongo X más Y menor o igual a 90? Porque le puedo vender un pasaje al fumador, un pasaje al no fumador, y al vender pasajes al fumador y al no fumador, hasta 90 pasajes puedo vender. O sea, puede ser que ese día sea un día espectacular donde se llene mi flota con los 90 pasajeros, pero sabemos que eso no es verdad porque también hay días de la vaca flaca donde vendí 60 pasajes y entonces aquí sería menor o igual a 90, por lo que expliqué anteriormente. Si yo pongo igual a 90, estoy diciendo que esta empresa todos los días sagradamente vende 90 pasajes. Y eso en la vida real no es verdad. Por eso colocamos menor o igual a 90, porque le explico, ¿no? Le explico a mi amigo que no tiene conocimiento financiero, le explico de tal manera que me pueda entender. Mira, voy a poner menor o igual a 90, porque vos todos los días vendés 90, no. Hay días que vendo 60, otro día que vendo 70, otro día que vendo 30, otro día que me voy casi vacío. Perfecto. Por eso vamos a poner menor o igual a 90. Y no nos olvidemos la condición de no negatividad, que es XY mayor o igual a 0. Mis estimados jóvenes, ¿se entendió, por favor, cómo interpreté el modelo matemático? ¿Se entendió el modelo matemático de este ejercicio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Todo claro, licenciado. Ok, perfecto. No nos olvidemos, por favor, de la condición de no negatividad. La condición de no negatividad, estimados jóvenes, es importante en un modelo porque, bueno, si no la coloco, se puede asumir que estás trabajando con el positivo, pero ustedes saben de que en la vida profesional los licenciados no asumimos. O sea, en dinero no se asume nada. Ustedes saben que el dinero es problema, ¿cierto?
Si el dinero es mal manejado, sociedades de amigos se terminan, la amistad, o sea, el dinero es jodido. Y cuando hablamos de dinero, tenemos que tener las cosas bien claras, los modelos matemáticos bien claros, las contabilidades bien claras, las ganancias bien claras, para que los socios no tengan problemas. Entonces, XY mayor o igual a 0. Cuando voy a graficar, cuando voy a graficar el modelo matemático, después ustedes me comentarán, seguramente el licenciado les ha mostrado el PHP, pero de todas maneras me comentarán, por favor. Cuando yo llevo este modelo a la tecnología, al PHP Simplex, fíjense lo que me arroja el programa. Me arroja las dos líneas rectas graficadas. A estas alturas del campeonato, jóvenes, nosotros tenemos que educar a nuestros jóvenes para el futuro, no para el pasado. O sea, está bien, en cálculo 1 les enseñaron a graficar una recta, una tablita de valores, X, Y, cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando X vale 1, cuánto vale y hacemos la línea recta, está bien, perfecto, pero ya estamos en una época tecnológica y ustedes tienen que pensar de que sus cálculos no lo van a hacer a mano y a lápiz cuando vayan a trabajar. Mínimo hay que saber Excel, ¿no? O GeoGebra o PHP. Los programas están al alcance de la mano para el estudiante y son programas que no hay que ser informáticos para manejarlos, son programas hechos para que cualquier persona que tenga conocimientos financieros pueda introducir el modelo y pueda tener esta gráfica. Miren ustedes que la línea roja, ya saben el significado de la línea roja. La línea roja me está diciendo, compañero, la plata puede estar acá, la plata puede estar acá o la plata puede estar acá. Caramba, tendré que calcular A, tendré que calcular C, tendré que calcular E. No, te lo estoy diciendo, calculame E. Entonces, las bondades de la tecnología. Calculame el vértice E. ¿Por qué? Porque ahí está la plata, ahí está la máxima ganancia. Ahí vas a averiguar cuántos pasajes tiene que vender tu amigo para que vea plata, ganancia. Entonces yo voy a calcular el vértice E. Estas son las ecuaciones que involucran al vértice E. Cuando digo, ¿no es cierto? Cuando digo el vértice E, significa lo siguiente. Fíjense, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Acá, por ejemplo, yo calculé el vértice C, ¿no es cierto? Y quise mostrar lo siguiente, porque este archivo se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan así bien ordenado, bien detallado, lo que sí. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esto? Pierdo mi tiempo calculando A, calculando C, calculando E. Bueno, tuviera que calcular los tres y comparar cuál de los tres es el más alto. En este caso, por ejemplo, yo calculé el vértice C, pero el vértice C no es el más alto. El más alto es el vértice E, pero yo calculé el vértice C. Entonces, no está mal que sepamos calcular esto. Lo que está mal es que perdamos tiempo, ya que el tiempo es oro, digamos, en las empresas a nivel economía. Entonces, el vértice E, no es necesario calcularlo porque hay dos tipos de vértices. Los vértices que se pueden leer directamente del gráfico y los vértices que se tienen que calcular utilizando un modelo matemático o un algoritmo matemático. Entonces aquí el vértice E queda claro que tiene las siguientes coordenadas. 0 para Y y 90 para X. O sea, 90 para X y 0 para Y. Cuando el vértice es legible desde el punto de vista gráfico, no perdemos tiempo haciendo esto, porque ya sabemos de que el vértice está cayendo en 90,0. Está muy claro en el gráfico. Está muy claro aquí en el gráfico. 90 para X, 0 para Y, porque cae en el eje X. Y entonces acá, si yo hago un reemplazamiento en la función objetivo del vértice A, del vértice C y el vértice E, que son los que encierran mi zona factible, me voy a dar cuenta que efectivamente el que me da más ganancia es el vértice E, ya que el vértice A me genera 6.000, el vértice C me genera 14.000 y el vértice E me genera 18.000.
Por lo tanto, la ganancia máxima o máximo beneficio, según el gráfico, se encuentra en el vértice E, y por lo tanto le decimos a este amigo, dueño de la empresa, la oferta que vos debes realizar es la siguiente. Debes ofertar 90 pasajes, con la particularidad de que estos pasajes solo deberán ser ofrecidos a los clientes fumadores, con el fin de obtener una máxima ganancia o beneficio de 18.000 bolivianos. O sea, lo que le estoy diciendo a este camarada es, si tú quieres ganar dinero, tenés que dejarle de vender pasajes a los no fumadores. Le vas a vender a los fumadores. Entonces uno dice, pero estaría marginando, ¿no? O sea, voy a perder clientela. De repente mi empresa van a decir, allá solo venden para los fumadores, no para los no fumadores, puede causar problemas. Bueno, pero esa es la solución que está dando la matemática para que ganes dinero. Tú la puedes tomar o no. Otra solución que te puedo dar es que tú mantengas a tus dos clientes vendiéndole 50 a los fumadores y 40 a los no fumadores, pero no vas a tener la máxima ganancia. Vas a ganar 14.000, no 18.000. Entonces la materia me permite tomar decisiones. Por eso la materia es importante. Es una materia de toma de decisiones. Yo como dueño puedo decir, no sabes qué, está bien. Con esto yo tengo la máxima plata, pero estaría perdiendo clientes. Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a vender 50 y 40 y voy a ganar 14.000. Yo sé que no va a ser la máxima plata, pero prefiero mantener a mis dos clientes. Otro me dirá, correcto, a partir de ahora, a partir de este momento, solamente vendemos, ponemos un cartel aquí, solamente se aceptan pasajeros fumadores. Listo. Y le vas a vender 90 pasajes a esos camaradas para que ganemos la máxima plata. Ya se empiezan a tomar decisiones y llevar a cabo el proceso para obtener lo que el empresario quiere, que es conseguir la mayor cantidad de dinero en cuanto al ofrecimiento de un determinado servicio. ¿Quedó claro, por favor, estos jóvenes? ¿Quedó claro el informe final? ¿Quedó claro la interpretación del ejercicio? Licen, ¿podría mover las restricciones, por favor? Vamos a la gráfica. Ok. ¿A eso se refiere? No, las restricciones, Licen, en la fórmula, Las el restricciones. modelo. Ahí están las restricciones. Ahí está el modelo. Perfecto. Ya, Licen, ¿Qué, gracias. qué sería con el modelo? No, Licen, sino que tenía una dudita, pero ya, solo al ver el modelo ya saqué la duda. Ok, perfecto. Muy bien, perfecto, perfecto. Excelente. Cualquier pregunta pueden hacerla, ¿ya? No hay ningún problema con eso, ¿sí? No tengan ningún problema en hacer preguntas. A mí me gusta mucho que me hagan preguntas porque me permite explicar muchas cosas. Entonces, excelente. ¿Alguna otra consulta? Lisa, yo tengo una duda. Entonces, sí o Sí. sí necesitamos usar el PHP Simplex para ver cuál es el punto mayor, o sea, para no estar perdiendo el tiempo, no es calculando los demás vértices. Sí o sí necesitamos usar eso, porque si no, cómo vamos a saber cuál es el máximo? O así, sin usar el PHP Simple, ¿cómo podemos saber cuál punto vamos a calcular? Ya, muy bien, señorita. Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Eh, existe una teoría que no es general, existe una teoría que no es general, que mayormente, no siempre, mayormente, el vértice mayor está en la intersección de la restricción. Pero esto, por ejemplo, comprueba que la teoría no es general, porque aquí, si yo aplico esa teoría, estaría pensando de que el mayor vértice es el C, pero el mayor vértice es el E. Entonces, indudablemente, yo tuviese que calcular los tres vértices para poder comparar cuál es el mayor. Y muchas veces, no siempre, es una teoría arriesgada, muchas veces el vértice mayor es el que intersecta las restricciones, pero no puedo yo abocarme a ese concepto totalmente, porque efectivamente lanzan el concepto, pero también dicen no siempre. Entonces aquí demuestra de que no siempre la intersección de las restricciones es el máximo. Entonces mi respuesta sería que para que usted no pierda tiempo, como dice,
el PHP simple es fundamental, la tecnología es fundamental para que usted directamente diga, voy a calcular este vértice para obtener la respuesta. Entonces, mi respuesta sería que usted utilice la tecnología. ¿Han visto el PHP con el ingeniero? Sí, Ok, sí. ok. Usemos la tecnología para que la tecnología nos aporte y nos diga, escúchame, esta es la gráfica, esta es la factible, vamos de una al vértice E. Calculame el vértice E. Ya, pero escúchame, el vértice E lo puedo leer de acá, lo puedo leer. Léelo entonces y dame la respuesta. Ahora, ¿cuándo voy a tener que calcular así? Así. Cuando el vértice no sea legible en el plano cartesiano. Cuando el vértice caiga en un punto con decimales. Entonces ahí tengo que calcular esto para efectuar la solución correcta. No sé si me dejo entender con la respuesta que he dado. ¿Se entendió Sí o eso, por sí. favor? Sí, licenciado. Ok, Lice, perfecto. Sí, diga. ¿Quedó claro? en otros ejemplos que hemos visto, existen más restricciones y eso nos pone más puntos, ¿no? Acá en la zona factible. Entonces, han habido ejercicios donde nos larga incluso más ganancias, pero ese no es la respuesta. Entonces, ¿cómo, si en el examen no vamos a usar el PHP simple, cómo nos vamos a dar cuenta cuál es? Si no van a ocupar el PHP simple, entonces están condenados a encontrar el vértice A, el vértice C, el vértice E, fijándose cuáles son las restricciones que entran en ese vértice. El vértice A, por ejemplo, lo pueden calcular de su gráfica. Bueno, no tenía entendido de que no van a usar PHP. Si no van a usar PHP, entonces al no usar PHP, Licencia va a usar, dijo el licenciado, que estarían, podemos. No, perdón, pero con el examen final, digamos, porque va a ser No dijo que se presencial. podía Pensando utilizar que o no no, son dijo PHP que él no simple. sabía qué tenemos abierto en nuestra máquina, así que no podía controlarnos si usábamos eso o no. Pero tenemos un Claro, pero examen final, el examen compañero. final, para el examen. ok, en el examen final entonces tuvieran que hacerlo a manito y a lápiz y ahí tuvieran que hacer una tabla de valores para graficar la primera línea, para graficar la segunda línea, observar cuál es la zona factible y luego encontrar lamentablemente uno por uno los vértices, encontrar el X del vértice A, el Y del vértice A y así respectivamente y reemplazarlos en la función objetivo. El que me dé el máximo valor, esa es la máxima ganancia. Ahora, con respecto al comentario en la que usted me decía de que existen varios puntos y a la hora de hacer la zona factible, me decía que el punto que encontró no le da la máxima ganancia, es porque ese punto que encontró no es entonces el máximo valor. De todos los puntos que usted encuentre, el que sea el más alto, ese es el máximo. O sea, debe tomar como respuesta el punto que sea el máximo, el que le dé la mayor cantidad de dinero. ¿No es cierto? Y para saber eso, otra forma de saber eso es que ustedes en su examen final grafiquen la función objetivo, o sea, grafiquen esta función objetivo, y esta función objetivo la pueden proyectar. Por ejemplo, si yo grafico la función objetivo, vamos a hacer de cuenta que la función objetivo me salió por acá abajo. Generalmente cuando yo grafico la función objetivo, sale por acá abajo. Si yo con una regla la proyecto arriba, el último punto que toque es el punto máximo. Entonces, si esta línea roja yo la grafico acá abajo, como suele suceder cuando hacemos a mano y a lápiz, y yo con una regla la proyecto hacia arriba, la voy proyectando, 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 el último punto que toque, ese es el máximo. Y si ustedes se dan cuenta, el último punto que tocaría esta línea es el punto E. Si yo la proyecto de abajo hacia arriba, el último punto que tocaría es el vértice E. Esa sería otra manera de poder determinar cuál es el punto máximo.
¿Se entiende eso, por favor? Pero si en el final van a hacer a mano, estarían fregados en la parte de hacer la tabla de valores, las líneas rectas, encontrar la zona factible, encontrar todos los vértices y fijarse cuál de ellos es el que genera la máxima ganancia. ¿Se entiende eso, por favor? Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, si yo lo voy a hacer manual, usted, como mencionó, lo puede utilizar el método de reducción, puede utilizar el método de igualación, hay varios métodos, es opcional. Ahora, por ejemplo, en el punto A, si yo lo estaría haciendo esto manual, ¿con quién está chocando? Ahí está chocando con el de no negatividad, ¿no? Con el Y mayor que 0 versus la recta de la A, ¿no? A versus versus la Y mayor que 0, ¿no? Correcto, pero Esas dos ecuaciones tendría que igualar o tendría que reducir, ¿no? Ya, entendí su pregunta, pero va mi consejo. Los puntos que caen en el plano cartesiano, en el eje X, en el eje Y, usted no necesita reducirlos, ni igualarlos, ni sustituirlos. Estos puntos, el punto A Ah, y por el ejemplo, punto ¿cuánto E, vale? A, por El ejemplo, sería en el eje X, 0, y en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y, usted tuviera que irse a esta línea, a esta restricción, y decir, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y eso lo va a conseguir cuando usted haga su tabla de valores, que tengo que remontarme a cálculo 1, donde en cálculo 1, cuando ustedes graficaban una recta, ustedes decían, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? En ese momento usted va a saber el valor de Y. ¿Cuál es la restricción A en este momento? Lo tenemos en ecuaciones acá, ¿no? Sí, aquí están las restricciones A. La restricción A sería esta de acá. Esta es la restricción A. Entonces La primera. tendría que ponerle 0 a X. Sería Y calcular Y. 50, ok, 50Y menos 3000, ¿no? Me quedaría mi ecuación. No, sería 3000 dividido entre 50. 3000 y entre 50, porque X vale 0 en este caso, para yo encontrar el punto A, ¿no? Exactamente, correcto. Ok, ahora sí, gracias. No, ningún problema. Estamos para responder todas sus Una preguntas. consultita. Diga. ¿Cómo podemos graficar la función objetivo? Porque hasta ahorita no nos han enseñado a graficarla. Muy bien, perfecto. Para graficar la función objetivo, podemos hacer lo siguiente. A ver, vamos a irnos, a ver, le voy a mostrar acá lo siguiente. Vamos a irnos acá a la pregunta número, ok, agarremos la pregunta número 2. La pregunta número 2. Para graficar la pregunta número 2, vamos a hacer lo siguiente. Esta voy a tomar, la pregunta 2. Voy a compartir con ustedes. Ya, voy a compartir con ustedes lo siguiente. Aquí, ¿dónde está? Perfecto. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Estoy compartiendo un programa que se llama GeoGebra. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Ok, perfecto. Aquí yo voy a colocar las restricciones del problema que estamos haciendo ahorita. 20x más 50y, 20x más 50y menor o igual a 3000. Ahí tengo la primera restricción. Fíjense. Ahí está. Primera restricción, una línea recta, y esta es la zona factible de esa restricción. Todo lo que está abajo porque dice menor o igual. Pero no es la única restricción. Tengo también x más y menor o igual a 90. Y ahí tengo la segunda restricción. La restricción número 1 y la restricción número 2. Si yo quiero saber cuál es la zona factible, de este modelo matemático, entonces yo aquí digo A lo voy a intersectar con B.
Y entonces, eso que ustedes ven aquí con verde es la zona factible. Pero ocurre de que, ¿cuál es el problema acá que les mencionaba? Estoy ocupando todo esto de acá porque no puse la condición de no negatividad. Y la condición de no negatividad, ¿qué me dice? Que yo necesito trabajar con la parte positiva para X y la parte positiva para Y. Ok, y entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner A, ahorita voy a explicar lo de la zona factible. Voy a poner B, voy a poner D, voy a poner E. Listo. Fíjense, aquí tengo la zona factible, ¿ok? Esta es la zona factible, que también la pueden conseguir con el PHP. La pregunta es, ¿será este donde tengo la mayor plata? ¿Será este? ¿Será este? Si estamos condenados a mano y a lápiz, tuviéramos que calcular A, B y C. O si no, graficar la función objetivo. ¿Y cómo se grafica la función objetivo? La función objetivo en este ejercicio es 200x más 100y. La voy a mostrar acá. 200x más 100y. Pero igual a cuánto, ¿no es cierto? Igual a cuánto. ¿A cuánto, digamos, la igualo? Entonces, para graficar la función objetivo, ustedes la igualan a cualquier valor, al valor que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, aquí la función objetivo la voy a igualar, por ejemplo, a 1000, o a 2000, o a 3000, o a 100, o a 200, o a 500. Depende de mí eso. Entonces aquí 200x más 100y la voy a igualar a 1000. Entonces me voy por acá y digo 200x más 100y, 200x más 100y, lo voy a igualar a 1000. ¿Sí? Dice 200Y, no es 200X. Ah, ya. 200x, gracias. 200x más 100y. Corrijamos. 200x más 100y igual a 1000. Fíjense, mi estimado chico. Mi función objetivo lo igualé a 1000. Ahora, esta línea de negro, con una regla, yo la proyecto hacia arriba. Si esta línea de negro la proyecto hacia arriba, ¿cuál sería el último punto que tocaría? Si esta línea de negro B. la proyecto por arriba, C. ¿cuál es? ¿Cuál? C. C, correcto. Entonces, ¿qué es C? Es El punto, máximo. el punto máximo. Excelente, mi estimado joven. El punto máximo. Entonces, ustedes pueden hacer, ya que me están hablando del examen final, ustedes en su final pueden graficar la línea 1, pueden graficar la línea 2, pueden encontrar la zona factible y grafican su función objetivo. Cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando Y vale 0, cuánto vale X, y la grafican su objetivo. En el momento que grafiquen su objetivo, la proyectan hacia arriba y el último punto que toque es el punto que debo encontrar. O sea que en este problema debo encontrar el punto C. Y es el punto que encontramos, ¿no es cierto? Claro que aquí, digamos, le hemos puesto C, pero el PHP le ha llamado E, es lo mismo. Entonces, va mi respuesta a la pregunta de la señorita. ¿Cómo podemos graficar la función objetivo? Le damos un valor cualquiera, le igualamos a un valor cualquiera. Aconsejo que igualen a un valor que sea múltiplo a los coeficientes. ¿Por qué lo igualé a 1000? Porque 200 y 100 son múltiplos de 1000. Por ejemplo, si aquí fuera 3 y aquí fuera 6, lo puedo igualar a 12, un múltiplo de 3. Entonces, en sí podés igualarlo al valor que te dé la gana, pero es mejor, se ve mejor cuando lo igualas a un valor múltiplo. 200 y 100 son múltiplos de 10. Entonces, puedo igualarlo a 10, puedo igualarlo a 1000, puedo igualarlo a 10.000, ¿no? ¿Me dejo entender con eso? Sí. Sí.
Bien, perfecto. Perfecto. ¿Quedó claro, por favor, cómo En todo grafico la caso, función objetivo? cuando sea una función de objetivo de minimizar, tendría que ser el primer punto que choca. Correcto. Excelente. Si nosotros hablamos de maximizar, maximizar es proyectar la función objetivo y el último punto que tope es el máximo. Si hablamos de minimizar, el primer punto que tope, minimizaría los costos y el último punto que toque maximizaría las utilidades. En este caso, para este ejercicio, el punto mínimo sería A, no el punto 00, porque el punto 00 simplemente es un punto arbitrario para encerrar la función objetivo. El punto, uno dice, pero el primer punto no sería el 00. Sí, pero el punto 00 es un punto de origen que solamente en términos económicos lo utilizamos para encerrar la zona factible. No es correcto que yo diga, producimos 0 y 0. Claro, si no producís nada, obviamente no gastas nada. Pero desde el punto de vista económico, el punto A sería el mínimo porque es el primer punto que tocaría y el punto C sería el máximo porque es el último punto que tocaría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Licenciada, usted parece que es la misma persona que explicó una clase anterior que hemos visto en video sobre una práctica del 18 de febrero. Y el ejercicio 4, sus alumnos lo interrumpieron, pero no acabó en explicarlo. Y había un punto que usted decía, estas cantidades son especificaciones o son restricciones. Y nosotros no vimos esa parte con el licenciado, con el ingeniero. Ah, ya, perfecto. Sí. Seguramente han visto un video explicado por mi persona. Sí, seguramente que sí. Bueno, cuando hablamos de especificaciones, perdón, sí, dígame, te la corté, dígame. Era sobre una compañía petrolera, el ejercicio 4 era. Sí, ok. Cuando hablamos de especificaciones y hablamos de limitaciones, la diferencia está en lo siguiente. Especificaciones es cuando yo, por ejemplo, le digo a usted, disculpe, ¿cómo se llama usted, por favor? ¿Cómo es su nombre? Julia. Julia. Bien, Julia. Especificaciones es cuando yo te digo, licenciada Julia, vamos a ocupar 30 kilogramos de aluminio para hacer esta bicicleta. O sea, te estoy especificando que vamos a ocupar 30 sí o sí. Y limitaciones es cuando yo te doy la oportunidad a ti de decidir si vas a ocupar 30, vas a ocupar menos de 30, o si hay más de 30, ocupar más de 30. Entonces, especificaciones es cuando en algunos modelos matemáticos yo te especifico y te digo, licenciada Julia, vas a ocupar específicamente 20 kilos de aluminio. No te doy la opción a que tú pongas menor igual o mayor igual. Tenés que poner igual. Ahora, una limitación es cuando yo te digo, tenemos, licenciada Julia, tenemos 20 kilos de aluminio. ¿Cuánto ocupo, licenciado? No. Usted me va a decir cuánto es lo ideal que ocupe. Vamos a ocupar más de 20, vamos a ocupar menos de 20, vamos a ocupar igual a 20. Entonces, esa es la diferencia entre una especificación y una limitación. ¿Me dejo entender? Sí. Ok, perfecto. Belleza, entonces. Vámonos otra vez acá. Dígame, ¿Será que dime. podemos hacer un ejercicio un poquito más difícil? Más difícil, claro que sí. Vámonos entonces Al 14, Licen, del práctico 1. ¿Nos puede explicar si el 14 algo o si también uno que sea de modelo de examen, o sea, de lo que vamos a dar, como lo vamos a dar? un modelo de examen. Ok, permítame entonces a ver aquí. El ejercicio 14 podría ser del práctico. Sí, el 14. O el 4 de ayer, porque A ver. el 4 estaba horrible. Planteamiento. A ver, permítame ver acá. Ok.
Ya, vamos a ver. Vamos a irnos acá. A ver, ¿están viendo donde dice método gráfico? Sí. Ok, Sí. ok. Dice acá, bueno, esta fue una pregunta tipo examen en una anterior oportunidad que tomó su profesor. Y bueno, también le pedí, digamos, que me pase eso para ver, digamos, ¿no? Más o menos el estilo de preguntas que hace. Entonces acá me pasó esta pregunta y yo la empecé a analizar y aquí la resolví y bueno, puedo compartir con ustedes la forma de resolver, ¿no? A ver, dice una persona desea invertir 5.000 bolivianos durante el próximo año en dos tipos de inversión. La inversión A reditúa el 5% y la inversión B el 8%. La investigación de mercado recomienda una asignación de por lo menos 25% en A y cuando mucho 50% en B. Además, la inversión A debe ser por lo menos la mitad de la inversión B. Determinar el modelo matemático, la zona factible, encontrar analíticamente los vértices de interés en la zona factible, realizar un informe final indicando la máxima ganancia con la inversión. A ver, mis estimados jóvenes, esto es un problema interesante porque aquí vamos a tener que saber interpretar de manera un poco más a nivel superior las restricciones. ¿Les parece este ejercicio? Tipo modelo de examen, para que lo expliquemos. Sí, por favor. Sí, Ok, Lisa. ok, perfecto. Estimados jóvenes, está bien, está perfecto lo que ustedes me solicitan. A ver, ¿cuál sería la función objetivo en este ejercicio? ¿Cuál sería, qué es lo que nosotros vamos acá a querer maximizar? No hay aquí, no vemos acá dinero, ¿no? Vemos acá un dinero, pero ese es capital. Lo que vamos a querer maximizar es el porcentaje, ¿no? El interés, ¿cierto? ¿Sí? 25 y 50%. No, el 25 y 50% es parte de lo que yo voy a invertir en las acciones. La función objetivo es el 5% y el 8%. O sea, lo voy a plantear así, lo voy a plantear así. Yo tengo 5.000 bolivianos que voy a invertir. Quiero invertir 5.000 bolivianos. Tengo un amigo que es licenciado. Lo llamo y le digo, hermano, venite a mi casa, por favor. Tengo 5.000 bolivianos que me estorban. Quiero invertir. Camarada viene y me dice, escúchame, mira, ahorita hay acciones en una empresa A y en una empresa B, que si vos metes ahí plata, vas a tener ganancia. Entonces, yo le pregunto, va la pregunta obvia, ¿cuánto sería el interés ganable si yo invierto en A e invierto en B? Entonces me dice, reditúa el 5% en A y el 8% en B. Entonces, eso es lo que nosotros nos interesaría maximizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados jóvenes? ¿Queda claro eso? Sí, Lisa. Ok. Sí, Lisa. Entonces, vamos a maximizar el interés. O sea, ¿cuánta plata debo invertir yo para que el interés que yo gane sea el máximo? ¿No? Sea el máximo ganado. Entonces vamos a decir que la función objetivo es, primero, declaremos las variables. X va a ser la cantidad de dinero a invertir en las acciones tipo A y Y va a ser la cantidad de dinero a invertir en las acciones tipo B. Le vamos a ayudar a este camarada a decirle cuánto invierte en A y cuánto invierte en B. Sabiendo de que Disculpe, en A profesor. hay un 5% y en B hay un 8%. Bien, perfecto. Entonces acá, perdón, creo que alguien iba a hablar. Ese ejemplo ya usted lo explicó ya en la clase esa de 18 de febrero. Ya está explicado ese ejemplo en las clases de abajo. A ver, no te puedo escuchar bien. Creo que me está diciendo de explicar. A ver, un ratito, por favor, voy a ver mi micrófono. Ahora sí, a ver, ¿te puedo escuchar bien?
Le digo que esa clase, ese ejercicio ya está hecho. Usted lo explicó en la clase grabada. No está. No está. No Es está. uno similar, pero no es. El otro es sobre rendimiento. Continúa, licenciado. Continúe, Ya, licenciado. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí ya le escuché bien al joven. Ya, continuamos entonces. Bien, entonces aquí ponemos maximizar 0.05x más 0.08y. ¿No? Ya que estamos aquí, podríamos haber colocado, digamos, 5x y 8y, pero siempre trabajamos acá en valores que sean expresados en valores decimales, ¿no? Los porcentajes los llevamos a un modelo matemático en valores decimales, o sea, 5 dividido entre 100 y 8 dividido entre 100. 0.05x más 0.08y. Ahora, la investigación de mercado recomienda una asignación de por lo menos 25% en A y cuando mucho 50% en B. Entonces, acá aparecen restricciones, ¿no es cierto? Aquí tengo restricciones. Restricciones significa de que yo quisiera invertir la mayor cantidad de dinero posible a estas inversiones, a estas acciones, pero no tengo la mayor cantidad de dinero. O sea, cuento ahorita con 5.000 bolivianos. Y 5.000 bolivianos es el capital que tengo ahorita. Las investigaciones que ha hecho mi amigo me dicen de que por lo menos debo invertir 25% en A y cuando mucho 50% en B. Y entonces yo voy a obedecer a esa recomendación porque me lo está diciendo un licenciado que conoce en el tema y él me dice, escúchame, yo te recomiendo 25%, por lo menos 25% en A y cuando mucho 50% en B. Además, la inversión de A debe ser por lo menos la mitad de la inversión de B. Entonces acá, ¿cómo serían las restricciones de este modelo matemático? Las restricciones de este modelo matemático serían las siguientes. Ya tenemos la función objetivo. La primera restricción sería el capital. Como les dije, yo puedo invertir los 5.000, puedo invertir menos de 5.000, pero no puedo invertir más de 5.000 porque no tengo a disposición ahorita más de 5.000 bolivianos, tengo 5.000. Entonces yo digo, voy a invertir los 5.000 o voy a invertir 4.900 o voy a invertir 3.000, los otros me los voy a guardar. Entonces, por eso colocamos menor o igual. Ponemos X más Y, porque estamos hablando de la inversión A, la inversión B. Voy a meter dinero a la inversión A, a la inversión B, pero ese dinero es 5.000 o menos de 5. Esa es la restricción de capital. No es necesario en el examen colocar esto, simplemente está con fines pedagógicos para que el alumno pueda entender de dónde salen las restricciones que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué la restricción número 2? ¿Por qué la restricción número 2 es x mayor o igual a 0.25 x más y? Ocurre de que el problema dice, se recomienda una asignación de por lo menos. La palabra por lo menos, mis estimados jóvenes, la palabra por lo menos, si yo le digo a ustedes, por lo menos tráiganme 5 Coca-Colas, ¿cuántas Coca-Colas deben traer? 5 o más. 5 o más. Ok, 5 o más. Es por eso que ocupamos el símbolo de mayor o igual. Por eso ocupamos el símbolo de mayor o igual. Ahora, el 25% del total. Se recomienda una asignación de por lo menos el 25% en A. ¿Quién es A? X. Entonces vengo aquí y coloco X porque voy a invertir el 25% por lo menos en A, mayor o igual porque dice por lo menos, y la pregunta es, ¿por qué aquí pongo X más Y? Porque el 25% del total de mi dinero voy a reemplazarlo o invertirlo en A. Entonces, ¿qué es X más Y? El total de dinero que yo tengo. El total de dinero que yo tengo. De ese total de dinero que yo tengo, por lo menos el 25% voy a invertir en A.
Y luego dice, cuando mucho, el 50% en B. Bueno, la palabra cuando mucho significa menor o igual. A ver, tráeme cuando mucho 3 sodas. O sea, me trae 3 o menos de 3, pero no más de 3. Entonces, la palabra cuando mucho, hay varias palabras que representan al menor o igual, significa que yo voy a gastar, por así decir, o mejor dicho, voy a invertir el 50% de mi capital en las acciones del tipo B. Por eso pongo 0.50 del total de mi capital en las acciones tipo B, que es lo que me está pidiendo acá el problema. Además, dice, además, la inversión de A debe ser por lo menos la mitad de la inversión de B. Entonces, la inversión A debe ser por lo menos es mayor o igual, la mitad de la inversión de B. ¿Por qué pongo 0.50? Podía haber puesto 1 dividido entre 2. 1 dividido entre 2 es la mitad. Pero 1 dividido entre 2 es lo mismo que 0.50. Y 0.50 también representa la mitad. Cuando yo digo 0.50, estoy calculando la mitad. Entonces dice acá, X debe ser por lo menos la mitad de Y. X debe ser por lo menos la mitad de Y. Y obviamente tenemos acá la condición de no negatividad. Asegurarnos de que la gráfica que vamos a calcular se encuentra en el primer cuadrante. Bien, ¿se entendió la modelación del modelo matemático? ¿Quedó claro cómo modelé el modelo matemático en este ejercicio? Sí, Lisa. Sí, Ok, perfecto. Bueno, de aquí para adelante hay algo interesante acá. ¿Cómo encontramos la zona factible? Bueno, utilizando el programa PHP Simplex, encontramos los datos, pero aquí hay algo importante. Aquí, por ejemplo, en esta primera restricción, claro, este es 1 y esto es 500. O sea, yo pondría en el programa 1, 1, 500. Pero en esta parte, ¿qué tuviese que hacer? O sea, ¿cómo colocaría los datos en el programa? Bueno, tuviese que despejar, ¿no? 0.25 por X, 0.25X, 0.25 por Y, 0.25Y. Lo igualo a 0, este que está con más pasa con menos, este que está con más pasa con menos, y aquí se supone que la X tiene 1, 1 menos 0.25 es 0.75, copio la variable Y entonces en el programa pondría 0.75, 0.25 y 0. Porque ¿cómo voy a reemplazar esto en el PHP? Aquí está clarito lo que voy a poner. Voy a poner 1, voy a poner 1 y voy a poner 5000. Pero en este caso, en este tipo de restricciones, tuviese que despejar, ¿no? O sea, igualar a 0, 0.25x, 0.25y, esto que está con más pasa con menos, esto que está con más pasa con menos, 1 menos 0.25 es 0.75, reducción de términos semejantes, y entonces ya está claro que en el programa pondría 0.75, pondría menos 0.25 y pondría 0. Algo muy parecido pasaría en la tercera restricción. ¿Cómo reemplazo esto en el programa? Ya que en el primer parcial, por lo que me han comentado ustedes, van a poder manejar el PHP. Entonces, ¿cómo poder meter esto en el PHP? Bueno, no está claro porque hay que despejar. Entonces, 0.50 por X, 0.50X, 0.50 por Y, 0.50Y. ¿No? Y lo igualamos a 0. Entonces, este que está con más pasa con menos. Ahora, si esto lo llevo para allá, es lo mismo, no pasa nada. En matemática básica, yo puedo llevar a la derecha o a la izquierda los valores y eso no implica un cambio de resultado. Me sale más factible traerlo acá. O sea, este que está con más, traerlo con menos. Reduzco términos semejantes, 0.50 menos 1 es menos 0.50, y entonces ya sé que en el programa voy a colocar 0.50 para X, menos 0.50 para Y, y 0 en lo que es la limitación. En cuanto a la cuarta restricción, no hay ningún problema, coloco 1, menos 0.50 y 0.
Colocando esos valores en el PHP, me genera esta gráfica. Esta es la gráfica que van a generar para este problema. Entonces, esa es la gráfica que tiene la expresión o este ejercicio en cuanto al modelo matemático. Fíjense de que el PHP me genera esta línea roja, en donde esa línea roja me dice de que de la zona factible que tú has encontrado, tienes acá 1, 2, 3, 4 restricciones. De esas 4 restricciones, esta es la zona factible. Y de la zona factible, lo importante es calcular el vértice E. El vértice E sería el llamado a ser encontrado para encontrar lo máximo que voy a invertir en las acciones tipo A y en las acciones tipo B para recibir un mayor interés de ganancia. Entonces me dedico a encontrar ese vértice. Fíjense acá que aquí yo he resuelto el vértice D y he resuelto el vértice E, asumiendo de que si yo no tengo esta alternativa, no voy a calcular el vértice 0, 0, porque el vértice 0, 0 es un vértice que en matemáticas se conoce como artificial, o sea, es un vértice para encerrar la zona factible, y en términos económicos me interesa el vértice E y el vértice D. Entonces el vértice D pasa por esta línea y pasa por esta línea. Lo recomendable es que en su examen escrito, que por lo que he entendido, van a dar un examen escrito, por lo que voy entendiendo lo que me dicen, en su examen escrito, cuando ustedes grafiquen una línea, le pongan ahí el nombre de la línea, porque después no van a saber cuál línea es. Entonces, cuando ustedes grafiquen la primera, le ponen, esta línea se llama tanto, se llama X más Y igual a 20. Esta línea se llama 2X más Y igual a 30. O sea, le pongan el nombre a las líneas para que cuando ustedes con su lápiz y su hoja vayan a calcular el vértice D, sepan qué líneas van a poner aquí. En este caso, por ejemplo, aquí para el D, perdón, estoy ocupando la restricción del capital y estoy ocupando la restricción de primera restricción para el vértice D. Estoy ocupando la primera restricción y estoy ocupando la tercera restricción. O sea, entre la primera y la tercera pasa el punto D. Para no estar buscando eso, pucha, ¿por cuál pasa? A ver, pasa por la primera, recomendaciones. Hago una gráfica, le pongo su nombre. Hago una gráfica, le pongo su nombre. Y así voy a saber quiénes son las que voy a juntar para calcular D. Aplico el método de reducción, encuentro el valor de X, encuentro el valor de Y tengo las coordenadas de X y de Y. Pero también calculé el vértice E. Entonces aquí perdí mi tiempo porque como no tengo acceso a la tecnología, voy a tener que calcular, como alguien preguntaba por ahí, ¿qué vamos a hacer en el final si no tenemos acceso a esto? Bueno, tenés que calcular el vértice D, tenés que calcular el vértice E, lamentablemente a mano, por el método de reducción, que no lo estoy explicando muy detallado porque estoy asumiendo de que ustedes saben hacer reducción, igualación, sustitución, son métodos de colegio que asumimos que lo saben hacer, y encontrando los resultados a mano, tuviésemos que tener que hacer todo este procedimiento. Y comparando el vértice D con el vértice E, indudablemente llegaríamos a la conclusión de que con el vértice E obtenemos un mayor retorno de interés, que son 350, frente al vértice D que me retornaría 325. Entonces, con estos cálculos hechos, podemos decir que el cliente, con sus 5.000 bolivianos que tiene, le diríamos, ¿no? A este cliente, a este amigo, a esta persona, con tus 5.000 bolivianos es mejor que vos invirtas 1.666,67 centavos en las acciones A y 3.333,33 centavos en las acciones B,
para que te retorne un interés de 350 bolivianos de ganancia. Ahora, por mes, por día, no nos especifica el problema. No nos da una especificación en cuánto tiempo va a ser el retorno. Y entonces eso es lo que nosotros ponemos aquí en la parte de el informe final. ¿Se entiende eso, por favor, mis estimados jóvenes? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, como tenemos una clase más de, así de ayudantía, por así decir, que su profesor me ha hablado para 2 clases, en la siguiente clase podemos ver esas preguntas que ustedes me están mencionando de su práctico, que es la pregunta 4, creo, la pregunta 14. No tengo ningún problema con ayudarles con eso. Em, tengo la preparación correspondiente para poder explicar. Investigación de operaciones es una de mis especialidades, ¿no? Pero he tratado de explicarles aquí algunos conceptos muy importantes a la hora de tomar en cuenta las soluciones, porque, a ver, esto es importante, mis estimados jóvenes, por favor. Esto quiero que quede claro. ¿Cómo Sí, ustedes, ¿Cómo ustedes se dan cuenta que un problema tiene una solución o tiene varias soluciones? O sea, ¿cuántos tipos de soluciones ustedes conocen en la materia? ¿Cuántas soluciones han visto en el avance? 3, 2. Ok, El óptimo y el factible, y hay otro, pero no lo hemos analizado. ya. Tenemos la solución única, tenemos la solución infinita, tenemos la solución incompatible y tenemos la solución degenerada. En este caso, este problema tiene una solución. Una solución. ¿Por qué una solución? Porque, a ver, es importante que el alumno sepa este concepto porque cuando el alumno en su trabajo, o el estudiante o el licenciado en su trabajo, del informe, el gerente va a preguntar, licenciado, ¿esa es la única alternativa? Si yo digo que sí, y el problema tiene varias soluciones, ya entra un problema porque puede ser que el gerente me diga, a ver, déjeme revisarlo, y me diga, escúcheme, licenciado, usted me dijo que era la única solución, pero hay varias soluciones. Entonces, ¿cómo reconocemos que un problema tiene una solución o tiene varias? Es importante graficar la zona factible, indudablemente, pero también es importante graficar la función objetivo. La función objetivo es clave a la hora de tomar decisiones en cualquier modelo matemático. Con la función objetivo me doy cuenta de que este problema tiene una solución porque solamente pasa por un punto. Pero ¿qué hubiese pasado si esta zona roja, esta línea roja, coincide con una línea? Vamos a suponer que esta línea roja coincide con esta. O sea, si yo la proyecto, coincide con esta. En ese momento, el problema tiene infinita solución. No tiene una solución, tiene varias soluciones. Entonces yo tengo que estar preparado para eso porque nos van a preguntar en las empresas, licenciado, ¿esa es la única solución? No, no es la única. Ahí está. Y va la pregunta clave. Con la solución B, ¿tenemos la misma ganancia? ¿Tenemos más ganancia o menos ganancia? A ver, usted me dice que hay que fabricar 20 mesas y 30 sillas. ¿Cuál es la opción B? La opción B es fabricar 25 mesas y 25 sillas. ¿La ganancia es la misma? Sí, la ganancia es la misma. Cuando un problema tiene infinitas soluciones, no varía la utilidad. Lo que varía es la cantidad de elementos que vamos a producir. Entonces, el hecho de que yo diga tengo una solución B, una solución C, una solución D, no implica de que esas soluciones van a ser mejores que la solución A. Me van a generar la misma solución económica, pero lo que va a variar es la cantidad de productos que voy a fabricar. ¿Ya? Una solución incompatible es aquella donde no existe zona factible, no hay una zona encerrada por todas las restricciones habidas y por haber, y en el examen no preguntan ejercicios incompatibles,
Y hay otra solución que es la solución degenerada. Una solución degenerada sería, por ejemplo, que esta línea verde, este color verde, yo lo pinte aquí. Supongan de que esto de verde está acá. Todo esto está pintado de verde. Todo esto está pintado de verde. Todo esto. Verde, 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 todo esto de verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si su profesor le pregunta un ejercicio donde la zona factible es esta más esta? ¿Cuál sería el vértice a calcular? No sé si me dejo entender. O sea, asuman de que todo esto, también está pintado de verde. Todo esto es verde, 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 y esto es verde. ¿Cuál sería para ustedes el punto máximo? ¿Cómo calcularían ahí el máximo si se enfrentaran a un problema así? Pero no se supone que la Y mayor a 0 de no negatividad la va a cortar arriba. Por ejemplo, si la de no negatividad queda en 1000 por arriba del 9000 de la Y, entonces ya va a haber un vértice, va a existir un vértice. En realidad van a existir dos arriba. ¿No sería infinito? Infinito. Sería infinita. Infinito, Sería porque sería no corta, infinito. ¿no? No corta. ¿No No hay corte. Son paralelos. La condición de no negatividad, es para evitar que la respuesta sea negativa. Como si yo, si yo quito, voy a hacer mejor la pregunta. Si yo quito esta línea, si esta línea la quito y esta línea la quito y solamente tengo estas dos y son paralelas, como muy bien dijo ahí una dama, y esta zona factible es todo esto de acá, entonces, ¿qué punto agarrarían para calcular el máximo? Infinito. No habría punto. No habría un punto que me genere el máximo porque no hay un límite de cierre de la gráfica. Entonces, ¿cómo solucionaría el problema? Tomaría cualquier punto de la zona factible, y lo dejaría eso como respuesta. Pero, ¿qué punto? Obviamente puntos que estén lo más cercano al infinito. Ahí sí se cumpliría que mientras más fabriquemos, más ganemos. Entonces, ese tipo de solución no es muy frecuente en la vida real, pero suele pasar. Y en el examen también puede pasar que me tope con un ejercicio con una solución degenerada. Y ahí entonces, ¿qué haría yo para calcular el máximo o el mínimo? Tomaría un punto, el más alto posible, el más cercano, aquí el más cerca al infinito, y ese punto lo tomaría como la solución del problema. O sea, traducido al español, a veces los profesores preguntan una solución degenerada para saber si el alumno, ¿qué palabra puedo utilizar para que no quede así poco no entendible? Una solución degenerada significa que no puede haber que dos alumnos tengan la misma solución. Si todos los alumnos tienen la misma solución, algo raro pasó. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir este punto, el otro puede elegir este. A veces los profesores preguntan una solución degenerada para evitar de que los alumnos tengan una especie de copia, ¿no es cierto? No puede haber que todos tengan el mismo punto. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir cualquier punto. Entonces ahí habría múltiples soluciones para todas las personas. No sé si me dejo entender con eso. Sí, listen. Ok, perfecto. Bien, mis estimados jóvenes, entonces, ¿cómo haríamos para que en la siguiente clase ustedes me pasen esos problemitas que tienen problemas 4 y 14? A ver, voy a dejarles aquí. El 9 no nos puede plantear, por lo menos ayudarnos a plantear. Ayudarles a plantear. A ver. El 9 del gráfico, del práctico 1. Ya, pero el problema es que no tengo el práctico 1. No tiene. ¿Nos puede permitir compartirlo? Porque nosotros sí lo tenemos. Ya. Entonces, nos quedaría 5 minutos más. A ver, hasta que se cumplan los 5 minutos, porque ahí tengo clase con mi grupo. A ver, ¿cómo podemos hacer? Ya, mejor lo siguiente.
Si no, licenciado, lo metemos al grupo y le pasamos ahí el práctico para que usted lo vea tranquilamente hoy día y mañana nos explica. Ya, perfecto. Está buena la idea. Está buena la idea. Lice, Entonces, le dejo mi disculpe número. una pregunta, Lice. Sí. ¿La clase en qué plataforma lo va a subir, Lice? Se va a subir a la plataforma de la universidad, a la que ustedes están registrados con su correo electrónico. Ah, ya. A la, Gracias, a Lice. la plataforma, listo, a la plataforma virtual de la universidad. Bueno, ahí le dejo mi número para que podamos ver los problemas que ustedes nos dicen. Y ningún problema, estamos para colaborarles, jóvenes, ningún problema. Ahí solucionamos el problema en la pregunta 4 y la pregunta 12, lo planteamos de one y ningún problema. Estamos para ayudarles, no tengo ningún problema con esa parte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, ¿lo anotaron? Sí. Sí. ¿Y a qué Ok. grupo lo van a incluir, chicos? Ustedes han formado un nuevo grupo, ¿no? No, no hay ningún grupo todavía. Hay que crear uno. Hay que crear uno, ok. Listo, mis estimados jóvenes. Entonces, ¿quedó claro, por favor, lo que expliqué? ¿Se entendió lo que expliqué, por favor? Sí, Sí, licenciado, se entendió. perfectamente. Gracias por su paciencia. No. Al contrario, jóvenes, gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de darles una clase, de transmitir conocimiento. Aprovechen el primer parcial que el método gráfico no tiene muchas preguntas difíciles, no hay muchas preguntas difíciles en el método gráfico, porque como les digo, el método gráfico solo involucra dos variables, y cuando son dos variables, no hay muchas preguntas difíciles que hacer. Cuando entren a lo que se llama método simplex, algoritmo de transporte y algoritmo de asignación, ahí no es que sea difícil, pero ahí se pueden involucrar más variables, y ahí, digamos, el nivel seguramente va a subir. Pero en el método gráfico son solamente curvas que tienen X y tienen Y, entonces no hay mucha dificultad, digamos, en esa parte. Pero, sin embargo, estamos a disposición para poderles ayudar en esa pregunta 4, en esa pregunta 13. Es más, digamos, cuando ustedes me las pasen, al momento yo se las puedo modelar, se las puedo mandar, ningún problema. Una vez que acabe mi clase, a las 11:30, 12 del día, ustedes me lo mandan, se los planteo y se los paso, ¿ya? No pasa nada, estamos para ayudarles, no, ningún problema con eso. Gracias, ingeniero. Gracias. No, de nada. Listo, pues, mis estimados jóvenes, mi consejo, pórtense mal para que les vaya bien. Es viernes y el cuerpo lo sabe, digamos, ¿no? Así que es hora de divertirse. ¿No es cierto? Estamos Aunque preocupados con el examen. están preocupados. Tranquilos, chicos, son jóvenes todavía. ¿Qué es un semestre más? No pasa nada. No. Lo importante es participar, digamos. Por la pandemia, casi 2 años. Pero el viernes se quita el Lice, así que tranquilo. Viernes se quita, correcto, viernes se quita. Bien, jóvenes, este grupo me Viernes agrada. nos vamos a desquitar, es cierto. Este grupo tiene actitud, este grupo está bueno, este grupo está interesante. Excelente, jóvenes. Hay que tener la actitud siempre arriba, ¿sí? Siempre arriba, jóvenes. Muy bien, muy bien. Excelente, mi estimado chicos. Bueno, les agradezco, jóvenes. Muchas gracias por haberme escuchado, por la clase. De verdad, de corazón, muchas gracias. Mañana tenemos una siguiente clase y mándenme pues sus problemas que tienen para que yo los resuelva. ¿Listo? Le agradezco. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Saludos. A la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Chao, chao. Chao.